En este capítulo analizaremos las diferentes etapas por las que pasan los niños en la adquisición de la lectura. Estas etapas son de vital importancia y cada niño pasa por ellas. La primera etapa es la etapa pictórica, que es un breve periodo en el que los niños fotografían algunas palabras y estas palabras las relacionan con algo específico. La segunda etapa es la etapa fonológica, en la que aprenden a decodificar grafemas en fonemas, y la última etapa es la ortográfica, en la cual el reconocimiento de palabras se vuelve más rápido y automático. También veremos cómo el cerebro actúa y cambia tanto en un niño como en un adulto al momento de aprender a leer, enfocándonos en el área temporo-occipital izquierda, que es nuestra caja de las letras. El nacimiento de un futuro lector. Este es el primer subtema y nos habla de todos los conocimientos que va adquiriendo un bebé a la hora de nacer. Estos conocimientos son la comprensión del habla y el reconocimiento visual, vitales para aprender a leer. A los 6 meses, un bebé empieza a comprender el habla, ya que van identificando las vocales de la lengua materna. A los 11 o 12 meses adoptan las consonantes, y aquí es cuando el bebé empieza a acostumbrarse al lenguaje nativo. Un ejemplo claro es que los bebés japoneses dejan de percibir las distinciones entre R y L. Cuando cumplen un año, los bebés seleccionan palabras que les gustan y escuchan con frecuencia. A los 2 años empiezan a conocer objetos. La primera etapa de la lectura, que ocurre alrededor de los 5 o 6 años, es logográfica o pictórica. Aquí el niño todavía no ha comprendido la lógica de la escritura, y el sistema visual intenta reconocer palabras como si fueran objetos o rostros, y utiliza todos los rasgos visuales disponibles: la forma, el color, la orientación de las letras, la curvatura, etc. Gracias a esto, el niño reconoce típicamente su nombre y tal vez algunas otras palabras que le llaman la atención, como los nombres de las marcas, pero esto no es lectura, ya que hacen el intento de proyectar directamente la forma general de las palabras en sus significados, sin prestar atención a las letras individuales ni a su pronunciación, una forma de lectura falsa. Volverse consciente de los fonemas. En este subtema se analiza la segunda etapa para la adquisición de la lectura, la etapa fonológica. En esta etapa el niño debe aprender a segmentar las palabras en las letras que la componen y vincularlas con sonidos. Empieza a prestar atención a letras aisladas o grupos de letras como ch o doble r. A todo esto se le llama conciencia fonológica y requiere de enseñanza explícita para que se desarrolle, y al desarrollarse tendremos mejor fluidez verbal. Grafemas y fonemas. El problema del huevo y la gallina. Este subtema habla de cómo el grafema depende del fonema y el cómo se benefician uno al otro. También habla sobre qué percibe primero el niño, si el grafema o el fonema. Al ser este un tema controversial, se hizo una investigación y se concluyó que el fonema precede al grafema, debido a que el niño primero escucha y desarrolla su conciencia fonológica, hasta que empieza a identificar grafemas y los va relacionando paulatinamente con sonidos. Etapa ortográfica. En este subtema se explica la tercera etapa para la adquisición de la lectura, la etapa ortográfica. Esta es la última etapa, y el niño ya puede leer lo que sea, aunque puede tener algunas complicaciones de fluidez con palabras que no reconoce. En esta etapa empiezan a representar las cadenas de las letras en imágenes, y el cerebro a la par procesa el significado y la pronunciación. El cerebro de un lector joven. Este subtema expone cómo funciona el cerebro de un lector, haciendo énfasis en la función de cada neurona y en el área temporo-occipital izquierda, que también es llamada la caja de las letras. Las neuronas, al momento de leer, empiezan a funcionar, y algunas empiezan un proceso de reconversión neuronal, lo que significa que algunas neuronas visuales que antes se ocupaban del reconocimiento de objetos o de rostros se encargan ahora de las letras, otras de bigramas frecuentes, otras de los prefijos, sufijos o de las palabras que se repiten. En paralelo, el código neural para la lengua hablada también está en cambio constante. Lo que también está en cambio y crecimiento constante es el del área temporo-occipital izquierda, ya que los niños la van desarrollando y a los 7 años comienza a activarse de manera más consciente. El cerebro analfabeto.
Aquí se exponen las deficiencias y diferencias que tiene el cerebro de un analfabeto con respecto a un cerebro alfabetizado, ya que la alfabetización cambia de manera drástica el cerebro, y esto ha sido comprobado por imágenes cerebrales. Un analfabeto, al no tener conciencia fonológica, solo puede entender significados con analogías toscas con palabras que ya conoce, y esto los limita mucho. Otra cosa que limita a los analfabetos es que pueden recordar lo esencial de las historias y los poemas, pero su memoria de trabajo verbal, el buffer, dispositivo temporario que almacena las instrucciones, las recetas, los nombres o los números de teléfono durante periodos breves, es muy inferior a la nuestra, y es una muestra más de que la educación nos inyecta el virus de la lectura. Este se esparce con rapidez a nuestro sistema lingüístico y mejora nuestra memoria verbal. ¿Qué cosas nos hacen perder la lectura? Este subtema es algo controversial, ya que habla de las muchas habilidades que el ser humano ha perdido por adquirir la habilidad de la lectura, aunque no han sido comprobadas al 100%. Teniendo esto en cuenta, sabemos que la lectura invade los circuitos neuronales que están destinados a otros usos y probablemente conlleva la pérdida de algunas de las habilidades cognitivas que la evolución nos dejó, y con la hipótesis del reciclaje neuronal hace que nos preguntemos si nuestros ancestros analfabetos tenían habilidades visuales que hemos perdido, pero no está claro si el efecto neto del aprendizaje es invariablemente positivo o si también puede ser negativo. En el caso de la lectura, las horas que insume reconocer letras probablemente aumenten nuestra agudeza visual. De hecho, los lectores tienen una mejor percepción de las formas geométricas que los analfabetos. Pero se llegó a la conclusión de que cada aprendizaje afectará de forma inconsciente alguna habilidad del cerebro, ya que cada quien desarrolla ciertas áreas dependiendo sus gustos. Cuando las letras tienen colores. Este subtema habla específicamente del rol de la sinestesia al momento de la adquisición de la lectura, debido a que, para un sinestésico, no todos los objetos y las formas parecen tener colores. En la mayoría de los casos solo se ven afectados los dígitos y las letras, y como estos son precisamente los símbolos que se aprenden más tarde en la niñez, para la lectura resultan un tanto problemáticos. También se registran casos de sinestesia para muchos otros ámbitos de la cultura humana, como las palabras habladas, los sonidos propios del lenguaje, las sinfonías, los instrumentos musicales e incluso los sabores de las comidas. El cerebro humano puede aprender que las señales neuronales provenientes del área temporo-occipital izquierda ahora codifican las palabras, no los colores. En los sinestésicos, sin embargo, esta elección nunca se hace de forma completa. Es como si las neuronas no pudieran terminar de decidir si deberían dedicarse a las letras o a los colores, y esto puede generar un poco de atraso en la adquisición de la habilidad lectora. De la neurociencia a la educación. Aquí se expone el por qué la neurociencia, a pesar de tener datos contundentes sobre el progreso del cerebro al momento de aprender a leer, aún no puede ayudar a la educación. Esto debido a que una amplia brecha separa el conocimiento teórico acumulado en el laboratorio del de la práctica en clase. Al momento de aplicar todos esos conocimientos teóricos, su aplicación plantea problemas que los maestros logran resolver mejor que las propuestas hechas por estas investigaciones basadas en la teoría científica, y debido a que aprender a leer implica literalmente una búsqueda de un nicho neuronal apropiado para las palabras escritas en el mosaico de áreas corticales para la percepción de caras, objetos o colores, no es aplicable aún. Las guerras de la lectura. En este subtema se habla sobre la problemática que hubo en el siglo XX para escoger un sistema de adquisición de la habilidad lectora que fuera eficiente y rápido. Existían dos métodos, el método del lenguaje integral y el fonológico. El método del lenguaje integral se basaba en la repetición y en actividades que incluyen unir una palabra con una imagen, reconocer el contorno de las palabras y que el niño reconozca de un vistazo su nombre y su apellido. Este método no gustaba, debido a que el niño no diferenciaba los fonemas y por lo tanto no podía leer, y solo relacionaba palabras con imágenes sin descomponer la palabra en letras. El método fonológico buscaba que se hiciera énfasis en la comprensión de textos, y para esto les daban a los niños rápidamente acceso a historias con significado, y esto ayudaba a que fueran diferenciando los fonemas.
Tomando en cuenta esto y con base en estudios, se concluyó que el método del lenguaje integral era ineficiente, pero aún había muchos defensores y en Francia, tanto como en Estados Unidos, los esfuerzos para conciliar las dos propuestas han llevado a la adopción de un compromiso poco sano, que se llama instrucción mixta o instrucción combinada de lectura. El mito de la lectura por palabra completa. En esta parte se habla del cómo es imposible leer una palabra sin descomponerla en grafemas, ya que no reconocemos las palabras impresas porque captamos su contorno de forma holística, sino porque nuestro cerebro las separa en letras y grafemas. El área de la caja de letras en nuestra corteza temporooccipital izquierda procesa en paralelo todas las letras de una palabra, y debido a la rapidez con la que esta área procesa los grafemas, se cree que la inmediatez de la lectura es solo una ilusión, pero no lo es debido a la extrema automaticidad de las etapas que la componen y que operan fuera de la percepción consciente. Aunque en los niños pequeños el proceso es diferente. Durante los primeros años de la adquisición lectora, el tiempo de lectura está relacionado de manera estricta con el número de letras que tiene una palabra. Lleva años que el efecto de longitud de palabra desaparezca y puedan leer con más fluidez. La ineficiencia del enfoque del lenguaje integral. Aquí se expone principalmente un estudio que descalifica con base en datos el método del lenguaje integral. El estudio se realizó juntando dos grupos de niños de edades similares que apenas empezaban a aprender a leer. El primer grupo se le enseñaría la lectura con el método del lenguaje integral, enseñándoles palabras y su significado. Al otro grupo se le enseñaría con el método fonológico, haciéndoles descomponer las palabras en grafemas y después en fonemas. El primer día el grupo del método del lenguaje integral mostró un avance avasallador aprendiendo 30 palabras, mientras que el grupo del método fonológico tuvo muchos problemas con los grafemas y fonemas. El segundo día, cuando los estudiantes aprendieron una nueva lista de 30 palabras, el grupo del lenguaje integral empezó a perder terreno. Aprendieron la mayoría de las palabras nuevas, pero a expensas de la lista inicial, que olvidaron rápidamente. El mismo patrón se repitió cada vez que se presentaba una nueva lista. Tenían que empezar otra vez desde el principio y perdían lo poco que recordaban del día anterior. No hay nada sorprendente en esto. El grupo estaba intentando lograr la tarea imposible de aprender cada palabra por separado, como si fuera un carácter chino. Mientras tanto, los estudiantes que les prestaban atención a las letras hacían un avance lento pero constante. Su tasa de éxito mejoraba día a día. Fue sorprendente que incluso en el primer encuentro con una nueva lista de palabras se desempeñaban mejor que si lo hiciesen de forma azarosa. Es más, su desempeño también mejoraba para las palabras que habían visto antes, incluso cuando no habían tenido oportunidad de volver a practicarlas. Este resultado no es tan desconcertante como puede parecer. La familiaridad de los estudiantes con las correspondencias entre las letras y los sonidos les permitió descifrar cualquier palabra, incluso cuando no recordaban haberla visto antes. Y esto demuestra que el método del lenguaje integral es ineficiente, ya que ni siquiera el educador más dedicado puede enseñar a sus alumnos todas las palabras de un idioma. Dominar la lectura es algo que depende, sobre todo, de nuestra habilidad para decodificar nuevas palabras y en realidad solo la enseñanza de la conversión de letras en sonidos permite que los niños se desarrollen, porque solo este método les da la libertad a leer palabras nuevas de cualquier campo que ellos elijan. Algunas sugerencias para educadores. Este, que es el último subtema, habla sobre algunos métodos que los educadores pueden emplear, por ejemplo, el método Montessori, que requiere que los niños sigan letras de papel de lija con la punta del dedo. Suele ser de gran ayuda en esta edad temprana, ayuda a que los niños se den cuenta de la orientación de cada letra y dejen claro que B, P, D y Q son letras distintas. El educador debe ser consciente de que los niños deben saber que la lectura no es simplemente balbucear unas pocas sílabas, requiere que se comprenda lo que está escrito. También el educador debe hacer conciencia de que los niños necesitan comprender que solo el análisis de las letras una por una va a permitirles descubrir la identidad de una palabra. En conclusión, el aprendizaje de la lectura parece fácil, pero al momento de aprender a leer en nuestro cerebro hay una revolución total.
y el aprendizaje solo se podrá llevar a cabo si se distinguen los grafemas y se convierten en fonemas.